Pues voy a dar la bienvenida a estos dos magníficos chicos que tengo aquí. Muy buenos compañeros de Despacho PR, Elena y Jesús. Bienvenidos. Muchísimas gracias, encantado de estar. Os voy a pasar los micrófonos porque tenemos dos micrófonos. Presupuesto no da para más. Pues nada, muchísimas gracias y el placer es nuestro de estar aquí, poder conversar con ustedes. Gracias a Ciberín por invitarnos y nada, que sea una conversación súper agradable. De eso se trata. De eso se trata, de que sea, bueno, pues eso, orgánica, que yo pregunto, ya en el anterior podcast hablamos de criminalística y ahora vamos a hablar de criminología, que a lo mejor son términos que incluso vosotros os podéis confundir dentro. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que, dentro de eso, qué es lo que... Bueno, antes de entrar al tajo, ¿cómo nos conocisteis? ¿Cómo nos conocisteis? Que eso siempre hago la misma pregunta a casi todos y me parece interesante. Pues no sé si habéis hablado ya en el podcast del evento de Club EIT. Sí. Pues Elena, bueno, tú estabas Bueno, en el podcast no se ha hablado, pero en redes sociales sí que lo hemos, hablado. Tú estabas con, bueno, háblalo tú estabas con Carlota. Sí, a mí me tocó en el grupo con Carlota y fue genial. La verdad es que las dos somos súper esporádicas y nos llevamos súper bien desde el principio. Y desde ahí empezamos un poco a hacer como un networking, un coworking, ¿no? Un poco de, oye, ¿y tú en qué trabajas? Oye, ¿y tú y tal? Y empezamos un poco a entrelazar las profesiones de las dos. Y ahí fue cuando dijimos, oye, pues qué interesante, vamos a cambiar ideas, vamos a cambiar, no sé, una colaboración, lo típico. Y ahí fue cuando nos conocimos. Gracias al Club EIT pudimos hacer sinergias, vamos. Sí, eso es. A totalmente. conoceros más y, sí, oye, que hay buen rollo. Sí. ¿Qué podemos hacer? Eso es. Porque ella venía de la criminalística y tú de la criminología. Y nosotros, eso es. Sí, vosotros, sí, bueno, sí. en ese caso, Sí, en yo ese momento... Justo estaba en el grupo sola, sí. Yo estaba muriendo por otro lado. Jesús estaba en otro grupo, pero sí. Y ahí fue cuando nos conocimos y de ahí quisimos hacer un poco ese intercambio, ¿no?, de conocimientos. La verdad que fue súper interesante. Cluid, he tenido yo la oportunidad este año de hacerlo, he ido a la segunda edición. Vosotros fuisteis al del año pasado, A la primera, 2024. Sí. Es un evento que organiza Indesec, que es una asociación de jóvenes en inteligencia, defensa, ciberseguridad, y trata de crear como una simulación de inteligencia, ¿no? Sí, un caso real. Para en Madrid. Eso es. En el que puedas resolver los casos y crean grupos como de 5 o 6 personas. Y bueno, es interesante porque luego, bueno, pues te lo pasas bien, conoces gente, haces buenos amigos, buenas migas y luego tienes un sorteo y puedes llegar hasta él. Pero bueno, que lo interesante es pasarlo bien y yo he ido este año y la verdad es que he conocido gente bastante interesante y me lo he pasado bien, aunque nos llovió, pero bueno, eso claro, no normal. Es cosa de Cluid. Normal. Nada, muy bien. Así que... Nada, o sea, de hecho conoces a Carlota y ya de ahí, a raíz, hicimos sinergias, nos conocimos, cada socio. Y ya nos conocimos. Nos conocimos y nos presentasteis vuestro despacho. Sí. Un despacho que ya más de uno que le gustaría, ¿eh? Menudo. Cuesta, es difícil, pero bueno. Cuesta, pero bueno, muy bien. Y encima muy céntrico, lo tiene una muy buena zona de Madrid. Sí. La verdad es que sí. Al fin y al cabo, también quería comentar cómo nos conocisteis y luego si nos podéis indicar un poco las diferencias entre criminología y criminalística, así como para coger un poco información del anterior podcast con Alejandra, que ella es criminalista. Y cuesta, ¿verdad? Cuesta. Sí, ella es criminalista y vosotros sois criminólogos. Entonces, ¿qué podéis decir en ese ámbito? ¿Qué puede haber de diferencia? Bueno, pues para que entendamos un poco la diferencia, la criminalística, lo que conocemos como CSI, que veíamos cuando éramos pequeños en la tele, eso nosotros más lo vemos como el dónde y cómo. Es decir, si hay un asesinato y hay un cuchillo de por medio, por poner un ejemplo, de dónde ha salido ese cuchillo y cómo ha llegado el cuchillo a la persona. Mientras que nosotros como criminólogos lo que miramos es ¿por qué? ¿Por qué ha llegado el cuchillo a esa persona, ¿no? Y luego, después, ¿qué consecuencias tiene, tanto a nivel legal como a nivel psicosocial, el hecho de pues el delito, o no tenemos que ser delito, sino cualquier
acción ya, cualquier acción desviada. Eso es. Sí, básicamente un poco la criminalística es como las evidencias, ¿no? El estudio de los hechos, de lo que puedes un poco ver. En la criminología puede ser un poco más abstracto, es verdad que tiene o sea, es una ciencia y tiene su relación con muchísimas ciencias más, y de ahí es el estudio de la delincuencia, del delincuente, de la víctima, de un poco el círculo que engloba todo. Entonces, como el estudio de todo eso, del por qué, ¿no? ¿Por qué se llega a delinquir? ¿Por qué se llega a elegir a ciertas víctimas? Y ya luego la criminalística, como bien ha dicho mi compi, es verdad que lo asemejamos siempre mucho al CSI, ¿vale? Pero evidentemente es muchísimo más que el CSI. Pero un poco la relación sí es esa, es un estudio de evidencias, algo más inspecciones técnicas, algo más físico. Vale, ya me quedó claro en el anterior, pero sí que es verdad que con este ejemplo del cuchillo creo que lo he entendido más porque es algo como más real, que lo puedes pensar a ver por dónde van los tiros. Nunca mejor dicho, es verdad. Es verdad. Ellos son socios y ellos tienen montados un despacho de criminología. Abajo, en la descripción, dejaremos información del despacho de ellos para quien quiera adquirir alguno de sus servicios o más información, así que es interesante. Quería saber cómo os conocisteis, si a través estudiando o cómo fue o... Sí. Pues nos conocimos por congresos y algunos cursos que hicimos aquí en Madrid que hicieron que empezáramos nuestra relación, y sobre todo también con el Colegio de Criminología aquí de Madrid también hizo que nos conociéramos los dos. Y básicamente a raíz de conocernos y demás, cada uno tenía su rama preferida, vamos a decirlo así, ¿vale? Dentro de la criminología. Pero luego los dos coincidimos en la idea de montar un despacho. Y sinceramente la idea surgió de una conversación vía WhatsApp que dijimos, oye, ¿y si hacemos esto? No sé, era como mi idea y su idea y la compartimos. Y fue como, oye, ¿y por qué no? Vamos a intentarlo, vamos a lanzarnos y vamos a hacerlo. Y de ahí, de una tan simple y natural idea, de una conversación... De hecho, de WhatsApp. Para que veáis cómo es el efecto mariposa, los dos tenemos la misma idea y sin conocernos de nada nos sentamos, acabándose el congreso, uno al lado del otro en un bar, hablando de lo mismo. Sí. Y ya está. Y ahí fue como, uy, tú piensas igual que yo, uy, Oiga. tú también, anda. Oiga, ¿tú quién eres? Después del Sí, fue congreso, sí, completamente. Y ya de ahí pues dijimos, oye, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no? Destino. Y ya está, eso es. Que si sale bien, genial, que no, pues nada. Como diría Melendi, o destino o casualidad. Pero la cosa es que ya estamos aquí. Sí, eso es. Así. Bueno, ya sabemos, yo tenía aquí apuntado justo que nos podéis contar brevemente cómo ha sido vuestro recorrido personal y profesional en la criminología. Ya entendemos más o menos cómo se conocieron, que fue un poco, bueno, fue divertido. Sí. Al fin y al cabo, ¿cómo te piensas que tu actual socio, pues en un bar, habláis de lo mismo, tenéis lo mismo en común y... ¿Fue después de un evento? Sí, ¿entendido? después de un congreso que fuimos aquí en Madrid, de criminología. De criminología. Eso es. ¿Seguís yendo a eventos? Vamos a cursos, eventos, apuntáis a todo. Os sigo en LinkedIn y todo lo que... Eso es. Ya veo. Sí. No, y eso hace bastante. Yo estoy conociendo mucha gente también en sí, es que pues, hay que networking, moverse. en eventos, y nos animo y bueno, que si coincidimos en alguna, vamos. Genial. De hecho, creo que coincidimos, no sé si hemos coincidido, bueno, con Carlota la conociste en un evento. Sí. Luego ya no creo que no hemos coincidido porque la criminología va por un lado, la criminalística va por otro, Sí, la es verdad ciber, que a ver se si acompañan. a Hay ver si veces podemos que- hacer alguna Sí. más general, Sí, algo sí. más completo que a la gente le guste también tocar varios palos. Sí, Yo creo, podría ser. sí, perfectamente, porque además se unen en muchos puntos Sí. de investigación y demás, se unen, así que ¿Y cómo surge la idea de formar un despacho de criminología? O sea, sí que cada uno, a lo mejor era vuestro sueño desde pequeñito o algo y dijisteis, vamos a hacerlo. Yo y tan jóvenes, sí, la verdad. yo creo que, o por lo menos hablo ahora por mí, yo empecé con la criminología que estudié en Castilla-La Mancha, allí en Albacete, que fui la primera generación, que eso me encanta decirlo, porque para mí es heavy, o sea, ser la primera generación de un grado, a mí me hace mucha ilusión decirlo siempre.
Y no sé, empecé a estudiar la ciencia con una perspectiva totalmente diferente a la que terminé la carrera. Y luego terminé ya el máster de investigación criminal. Entonces todo me llevó un poco a dedicarme a eso, a la investigación, a un poco hacer informes de cara a esa investigación y demás. Además que terminé teniendo esa idea que no tiene nada que ver con la idea que empecé, porque yo empecé para hacer policía o guardia civil o opositar, porque me gustaba también eso de investigar, ¿no? Pero luego descubrí que se podía investigar tal cual siendo criminóloga y encima creo que adquiere mucha más información y más conocimiento por el estudio que tiene que a lo mejor haciendo una oposición de guardia civil o policía, sobre todo por el fin que yo quería, ¿vale? Entonces me vi más encajada siendo criminóloga que siendo a lo mejor policía. Y de ahí pues me llevó a la idea de, oye, y si... A ver, tengo que hacer un inciso y la verdad es que el Netflix me ayudó, ¿vale? O sea, no voy a mentir. Yo veía series, veía algunos episodios en los que yo veía a alguna abogada o alguna criminóloga y decía, ¡buah! Me encantaría ser ella. Entonces, con los conocimientos que tenía y las ideas y el sueño, dije, oye, ¿y por qué no monto un despacho? Claro. De hecho, era como mi idea, ¿no? Mi sueño, y está en proceso y todavía tenemos muchas ideas, ya hablo en plural, tenemos muchas ideas de aumentar el despacho. Así que por lo menos esa es mi parte, que básicamente ahora lo dirá mi compi Jesús, es parecida. Sí, yo tengo una cara está muy parecida, yo desde chiquitito también. Sí que es verdad que yo me tiré por el tema de paleontología también al principio, porque yo de pequeño me metí a Jurassic Park una tras otra, pero luego sí que ya al final pues quise criminología, de hecho repetí EBAU para poder entrar en la criminología de la Complutense, y la idea es muy parecida a la de Elena, muy parecida a la de Elena, el investigar, el de investigación privada, ¿no? Eso de tengo mi propio despacho, desde aquí investigo, desde aquí hago mis movidas, y eso es lo que yo siempre he tenido en mente. Y eso me llevó al máster de victimología, tema de víctimas, pues es algo que siempre me ha encantado. Tema de sectas también, que imagino que lo hablaremos. Sí, Que sí, vamos a hablar. Llevo estudiando sectas desde 2019. Estamos a 2025. Sabía que le encantaba y van a entrar. Sí, llevo estudiando, empecé a estudiarlas antes de la pandemia. Y a día de hoy. Entonces, bueno, pues este ha sido mi recorrido muy parecido al de Elena. Muy parecido, con un mismo fin. Yo creo que algo que nos ha unido mucho es que compartimos un fin, compartimos ganas, compartimos ilusión, y yo creo que eso es lo más importante. Eso me parece, y que son jóvenes, que tenéis un despacho, una herramienta muy buena al fin y al cabo, que es, bueno, pues que tenéis todo al fin y al cabo. Las herramientas están ahí, internet, todo, las ganas. Todo. Lo más importante son ganas, ¿eh? Porque hay mucha gente que tiene dinero, que tiene herramientas, pero no tiene ganas. Entonces, sin ganas no vas a ningún lado. Sí, eso totalmente. Es muy importante, ¿eh? La verdad. Totalmente. Es difícil también estar motivado para abrir un despacho es complicado porque imagino que también hay más gente con más experiencia y luego yo creo que al fin y al cabo, como yo, lo que nos diferencia es justamente la edad, que no tenemos experiencia, pero tenemos mucho tiempo por delante. Sí. La verdad. Es la verdad, al fin y al cabo. Sí. Y que además... Y tenemos nuevas tecnologías, yo creo que eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Usamos las nuevas tecnologías que mucha gente, y tradicionalmente en muchos sectores, en España, por suerte o por desgracia, no las usan como deberían, como en otros países que sí que están bastante más actualizados. Aquí en España tarda en llegar todo. Mira cómo en la criminalística hasta hace 4 años no era una rama aparte. No entonces, y tú has sido la primera promoción en Albacete hace no mucho. Entonces, es algo que está ahí que vamos, nuevo. Poco a poco vamos, pero... Dentro de poco, no sé. De poco, sí, va lento. Va lento, pero bueno. De los primeros, aquí están, la verdad. Hemos hablado de las diferencias entre criminología y criminalística, que es algo que yo quería tocar con ellos también, porque quería, desde el punto de vista de criminalista y del punto de vista de criminología. Eso es. O criminólogo. Sí. También quería hablar de... Bueno, ahí vamos a entrar un poco en las sectas.
allá vamos a entrar en sectas, que te gusta a ti. ¿Por qué te llegaste a especializar en ese tema concretamente? Pues yo empecé en segunda de carrera. Sí. ¿Por qué? Porque tenía la Complutense una asignatura que era Psicología Social Sí. y a mí me gustaba mucho. Yo no sé por qué, si fue en los profesores, el temario, me gustó mucho. Y pues bueno, tenía un profesor muy bueno y nos puso un documental de Netflix del Templo del Pueblo y el suicidio masivo de 1000 personas, etcétera, etcétera. ¿Que lo habrás visto tú, a lo mejor? No. Lo he visto gracias a él, Claro. no lo llego a ver. Claro, claro. Porque Son de los- le gusta mucho a él y es verdad que a mí nunca Nunca hubiera llegado a ti. La verdad es que no. pero Es que soy el raro, la verdad. sí. Entonces, bueno, empecé a mirarlo ahí, algo que me gustaba mucho, algo que no se había hablado prácticamente, algo que era de nicho. O sea, hasta hace muy poquito era un tema de nicho, que hablábamos 4 gatos pelados y ya está. Y menos mal que ahora se habla más. Pues empecé por eso. Me gustaba y el estudio ha sido independiente. Porque hasta hace meses no había una academia de formación en sectas como tal. Y la formación es privada. No hay formación pública de sectas hoy en día. O sea, hasta... Siempre ha habido privadas. Siempre ha habido privada y abrió la privada, que se llama Cultus, hace muy pocos meses. Hace O sea, meses. que tampoco es O sea, algo... fue el año pasado, hace 2 años como mucho. Entonces es algo que no... que siempre costaba formarse, siempre costaba... Que es novedoso. Claro, es muy novedoso, por lo menos aquí en España. Porque estamos hablando de una rama de la criminología, o cómo se podría decir. Sí, es algo Una a especialidad. caballo entre la criminología y la psicología. Vale. Vale. O sea, que por eso cuando hablas de psicología también, o sea, te llamó la atención, Claro. ya te metiste de tajo a Claro, las sectas. desde el punto de vista de la criminología, que es diferente, mezcla un poco el tema legal, el tema psicosocial, es un poco una mezcla de todo, y no tanto desde la intervención, sino desde la investigación. Ya. Yo, en una de mis otras vidas, si hubiera sido psicólogo, bueno, nunca lo estuve pensando el otro día, psicólogo o arquitecto. Yo creo, sí, yo no he sido nada de eso, pero pero me parece muy interesante porque, claro, espero que en algún día tendré un arquitecto y un psicólogo para mí. O sea, me refiero a poder tocar todos esos Ojalá. temas y la psicología a mí me llama un montón la atención. Me llama un montón, o sea, que nunca es tarde también para ponerme a Eso te estudiar. iba a decir. De Nunca hecho, es yo tarde. quería añadir con lo que ha dicho mi compi, yo creo que más que novedoso lo del tema de sectas, creo que es una cosa que siempre ha estado ahí. Sí, pero menos que, tabú a lo mejor. Claro, eso es, que era tabú, que antes no se hablaba por miedo, por riesgo social, por todo. Entonces creo que es novedoso en cuanto a que ahora se habla, pero es una cosa que siempre ha estado ahí. Claro. Y yo me he dado cuenta con mi compi, que es al final el que me ha ido metiendo un poquito en este mundo, que siempre ha estado ahí desde hace siglos y desde siempre. Lo que pasa es que ahora, gracias a empresas privadas, gracias a empresas, A la globalización, Eso es. al a internet. las redes sociales, pues al final todo se ve y todo está ahí. Y ahora sí Y que hay se que le tratarlo está, también. eso es, ahora sí que se está tratando cuando antes no, cuando antes daba miedo o era un tabú. Claro, porque como el anonimato en internet creo que ayuda a que Muy potente y ayuda Sí. mucho. ayuda a que eso sea más visible, me refiero que Mal comparado es como el suicidio, ¿no? Claro. Siempre ha habido, siempre pero ha no habido. se hablaba. Pues ahora digamos que se está quitando un poco el tabú y ahora parece que se está, menos mal, hablando un poquito más de ello. Hmm, Pues mal comparado es muy parecido. ya. O sea, pero no más hablarlo es normalizarlo. Es Claro, que ahí está el fallo. normalizarlo. ¿Cómo comunicarlo? Yo creo, ¿eh? Porque si tú lo normalizas. Y entonces, No, es comunicarlo. Una situación Yo de creo- secta nunca pasa por la normalidad porque dentro de todas las tipologías y parámetros que hay, sí. el poder decir que existe, que hay recursos y que hay maneras de ayudar, ya es mucho más de lo que había antes. Ya, eso desde luego. Entonces, eso es algo más quitarle el velo. Es más quitarle el velo. Sí. Y más si se estudia desde más pequeños. Quizás es Claro. interesante desde la raíz. Algo que decimos nosotros Quizás. mucho, la prevención.
Desde la prevención. Desde la prevención. Sí, de todas formas yo creo que también una de las cosas por las que no se hablaba no se sigue hablando tanto es que creo que hay una diferencia clave. O sea, ¿por qué, por ejemplo, los asesinatos son tan mediáticos? Las violencias de género, violaciones, agresiones sexuales son tan mediáticas. Porque al final entra en juego una persona que ha cometido un delito con otra, o sea, entran en juego una o más personas y al final, si tú lo piensas, en un delito de sectas o el tema de suicidio, solo habla de una. O sea, al final eres tú mismo que te metes en un grupo coercitivo por X razones en la que al final te va a influenciar a ti. Evidentemente en un grupo coercitivo puede influenciar en más personas, ¿no? Pero al final la decisión es tuya. O sea, quiero decir que es un poco más individualista, ¿no? O sea, es como que... Y mental también. Sí, y muy mental. Es muy y mental, porque al fin y un al cabo... suicidio igual, o sea, al final eres tú. Claro. Entonces son temas que como se refiere a uno mismo y parece que da miedo por si lo hace otra persona también, por si ese contagio, ¿no? Por social, si te pasa, ¿no? Eso es, por si tal, uy, qué miedo, yo no quiero hablar de este tema, no me quiero meter. ¿Vale? Yo creo que una de las grandes diferencias es eso y hay que romper con ese tabú porque a muchísimas personas hablando y haciéndolo natural o normalizando que te puede llegar a pasar y que no pasa nada y que hay herramientas y medios para ayudarte y que no llegue a más, al final yo creo que por ahí es donde hay que tirar, que no hay que taparlo, son temas que pasan a día a día y que son reales. No hay que taparlo, hay que tratarlo. Eso es. Claro. Y que es normal tratarlo. Eso. Igual que lo otro hay que a veces que no sea tan mediático, Claro. los asesinatos, las violaciones y todo tipo de delitos que al final parece que decide la sociedad, ni tanto ni tan calvo, ¿sabes? O sea que... Eso es. Entonces yo creo que ahí también el tabú viene por ahí, por miedo, por... Desconocimiento también, como siempre. Mucho, siempre que hay mucho. Desconocimiento, Mucho pienso que al desconocimiento. fin y al cabo, pues dices, bueno, lo miedo a lo desconocido. Pues Sí. bueno, pues yo lo evito, si tú también lo evitas, pues yo también. Y continúo mi vida, Total. ¿sabes? Y miro hacia otro lado. También somos así, Sí. en la sociedad somos un poco Sí, así, somos egoístas en ese ¿sabes? aspecto. Sí. Y ¿por qué es importante abordarlo desde la criminología? Bueno, entiendo que es porque tiene que ver mucho con lo que has dicho. Claro, con tiene que ver mucho. Ten en cuenta que la criminología no solo trata delitos, sino la conducta desviada. Es decir, aquello que no forma parte de la normalidad, pero que no es un delito. Desde la criminología, y esto lo hablo muchísimo con mi compi, se ha tratado mucho de los temas más controvertidos, ¿no? Asesinatos, violaciones, pinchazos en discotecas, no sé qué. Pero sí que es verdad que nos hemos olvidado de este tipo de normalidades, ¿no? Es decir, de una secta. ¿Cuántas personas puede haber en una secta? A lo mejor puede haber 100.000 personas. Así fácil. Y esas 100.000 personas no puedes dejarlas sin atender. Creo que desde la criminología tenemos no solo el conocimiento, sino el deber de brindar toda la ayuda que podamos y estar ahí al pie del cañón para poder prevenir, para poder intervenir en la medida en la que podamos sin pisar a la psicología, por supuesto, para poder investigar más grupos, que cada vez salgan más, porque cada vez salen más, y sobre todo para ayudar. Creo que tenemos las herramientas suficientes para ayudar. Hay que ponerlas en práctica. ¿Existe un protocolo para sectas desde la criminología? No, a día de hoy no existe. Cada maestrillo tiene su librillo. ¿Y eso, desde tu opinión personal, crees que debería de evolucionar y haber un protocolo? ¿O no protocolo, sino un simulacro que podáis hacer entre vosotros, que lo vais cogiendo? Yo creo que debería de haber... Un código de buenas prácticas, sí. como un... Sí, como una especie de... Sí, un protocolo. ¿Un protocolo? Sí, pero no, aunque no sea oficial, pero bueno. Yo creo que se debería de hacer y estudiar un consenso sobre ello. Porque al final uno tira por un lado, otro tira por otro, es un poco complicado, ¿no? Una persona con una secta necesita criminólogos, necesita abogados, necesita psicólogos, necesita asociaciones. Nuestro trabajo es juntar todo eso en uno. Nosotros somos el nexo de unión entre profesionales de la psicología, profesionales del derecho y luego organizaciones y asociaciones que puedan ayudar a esa persona. Contra el paciente, ¿no? ¿Se le llama paciente? ¿Se le llama paciente o víctima? Le llamáis víctima, vale. Víctima, sí. ¿Cómo sabéis si él es víctima de una secta?
de forma general? O sea, Normal. ¿qué condiciones, qué características debe tener una secta, debajo tu opinión, para que realmente se considere secta y que necesite esa atención y esas herramientas? Vale, definición de secta hay muchas. Y Eso es. características de secta hay muchas. Ujú. ¿Qué utilizamos nosotros? ¿Cuál es nuestra red flag? Que exista la llamada persuasión coercitiva. Es decir, que se hayan dado técnicas psicosociales en virtud de las cuales se quiera apartar a la persona de su núcleo familiar y de sus amigos y restringirla de su libertad. Técnicas de eso hay muchas. Podemos hablar de técnicas ambientales, como por ejemplo separarlo físicamente. Hoy en día con el móvil se puede separar físicamente a alguien sin tener que llevártelo al monte. Técnicas emocionales como incentivar muchísimo la culpa y la ansiedad, o en algunos casos técnicas relacionadas con el uso de drogas y sustancias psicotrópicas. Cuando vemos eso, ya se nos saltan todas las alarmas. Luego, si la persona ha cambiado su actitud, que puede ser perfectamente que no sea por la secta, ¿eh? Normalmente la secta es de lo menos que podemos. Claro. Pero que la persona haya cambiado su actitud, que se haya distanciado de su familia, de sus amigos. Y una cosa que vemos mucho, que no se habla mucho, pero sí que lo hemos visto, es el tema del lenguaje. Y esto es súper curioso. Una persona víctima de secta adquiere un lenguaje, el lenguaje de la secta, exactamente el mismo. No, presuntamente, porque hay que decirlo así, lo vemos con el tema de Yados, Sí. como esa forma de hablar, esa forma que De todos, transmitir, ¿no? claro, esa forma de transmitir, que todos sus alumnos, por decirlo de alguna manera, copian. Entonces, eso es un ejemplo muy bueno, o otra vez presuntamente, de cómo el lenguaje en una secta cambia a la persona. Y eso es algo que podemos ver mucho. La forma de pensar, los ideales también. Tuvimos un caso que nos llegó de que le cambiaron los ideales en una semana. De ser ideales progresistas a conservadores en una semana. Tiempo récord. Entonces eso ya son red flags que tenemos que tener en cuenta. Wow. Y ha llegado al punto a veces de autolesión o lo que sea. Imagino que depende, ¿no? De cada secta. Claro. Depende de la persona. Depende de Puede la- llegar a autolesión de todo. y puede llegar a suicidio. Claro, Sí. habrá de todo, Hay porque de todo. Incentivo sexual también. Sí, incentivo todo el sexual. tema de abuso sexual, agresión sexual, todo eso. Y lo hay. hay, mira, por ejemplo, un mito sobre las sectas. O sea, lo que la gente cree y lo que realmente ocurre. ¿Hay algo así que nos podáis contar? Bueno, la gente cree que es algo de nicho, no, que es algo. No sé si has visto la película de Midsommar. No. Tienes que verla. ¿Cómo has dicho cómo se llama? Midsommar. Luego te la Midsommar. paso. Vale. La gente se cree que son 4 tarados en un monte. Y no. Una persona que te puedes encontrar en el metro puede estar metida en una secta. Ya, ya. Y cada vez de una forma más normalizada. Y Sí. puede estar metida en una secta perfectamente. Eso sí me he fijado. Y de hecho, gente de mi edad que me dice, no, me voy a ir, bueno, a un retiro espiritual, que bueno, que no sé si está más normalizado, no sé si tiene algo que ver con sectas o no, quizás puede ser y lo llamen así. Habrá de todo. Depende. 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 Todo Claro, depende. entonces es como, no, estoy un mes inmóvil, incomunicado. Bueno, genial. O sea, a mí también me gustaría probar alguna vez eso. Pero Depende, todo que depende. puede ser justo eso, que puedes llegar ahí, ¡pum! Te distancian de la familia, no sé qué, y quieren ya que aprendas su idioma, sus costumbres y Claro. que te cambien la mentalidad. Una cosa que nos gusta decir, y siempre decimos, nunca nos cansamos de decir, es que nadie es inmune a las sectas. Nadie. Por mucho conocimiento que tengas, por muchas herramientas mentales que tengas, como te pilla un mal día, Una mala época. una mala época, No, es normal. estás dentro. O que Ya está. te enamores de alguien dentro. Es que También. todo es. Y el amor es lo También lo más hemos potente visto. que hay, yo creo. También Es lo que hemos visto. Que contactan por Tinder, por... Eso es. Sí, todo eso lo hemos visto. Y eso quizás, pues, arma de doble filo. Te atrapan así y luego ya, pues ya sabes, ¿no? Y luego Me ya refiero que te rompen el corazón encima. Ya estás Sí, dentro con el ya corazón es roto. increíble eso. Corazón y la mente, las dos cosas. Corazón y mente, doble filo. Sí. Es peligroso, ¿eh? Yo creo que Muy es peligroso. peligroso si no eres consciente.
O sea, si tú vas ahí y tal, y si tienes suerte y no lo es, genial. Aquí tenemos que entender una cosa. Pero aquí en Madrid es que el campo está a 100 kilómetros y hay un montón. Yo sé que por la zona de Ávila, de Extremadura, hay un y en montón Parla, y en Parla, no te En preocupes. Parla mismo, en Parla Parla mismo. tenemos. Sí, yo hablaba de monte perdido, pero vamos, sí. Hay una cosa que tenemos que tener muy clara, que lo hablaba con una compañera, ¿Quieres saber? y es que si la persona, a ver cómo lo digo, si la víctima es consciente de que está siendo manipulada y quiere estar ahí, aun sabiendo todo, tenemos que respetar su libertad. Claro. Y esto es un poco controversial, pero es lo que hay. Si aun sabiendo todo lo malo, lo que puede estar sufriendo, quiere estar ahí por su propia voluntad, no se le puede secuestrar. Claro, eso es lo malo, o sea, lo malo en cuanto a nuestras investigaciones y hasta dónde se puede llegar, que yo he podido descubrir con mi compi, que al final, como él dice, tú puedes investigar una secta porque te viene un familiar, oye, necesito averiguar si mi mujer o mi hijo está metido en un grupo, para ellos dicen raro, que no entiendo, tal, no sé qué. Vale, pues lo investigamos, pero claro, si llegamos hasta el final y la mujer, la pareja o el miembro familiar que sea está a gusto, entre comillas, y no quiere o no lo ve o por su propia voluntad quiere seguir ahí, no hay ningún protocolo, no hay nada legalmente que pueda usar cualquier profesional para sacarlo, a no ser, lo único que salva es que haya una denuncia. Si alguien denuncia, sí puede intervenir cualquier profesional, pero si no hay nada, que muchas veces hasta donde solemos llegar, el límite que nos ponen, que la propia persona que está en la secta quiere seguir ahí, porque no lo ve. Entonces ahí se acaba. Ahí es un poco que queda todo en el limbo, ¿no? Queda ahí, Claro. ahí hasta que haya una denuncia o hasta que haya algún delito o incluso infragante y que lo veamos y tal. Oye, pues mira, hay que intervenir, pero si no, Incluso se lo ve y quiere seguir, no podemos obligarlo a salir. Y al revés, que haya una señal para poder intervenir. Normalmente, como bien ha dicho mi compi, son delitos. Delitos. Sin haber delito, me refiero. Porque La- mentalmente esa persona se piensa que está bien, pero no lo está. La Es que ahí, intervención es complicada. ahí, ahí está Yo te complicado. diría que la intervención es uno de nuestros límites, que podemos asesorar, pero no podemos intervenir. Podemos estar en la intervención, podemos asesorar, pero no podemos sacar. Claro. ahí ya psicólogos son los que más... Ya, porque creo que hay una línea muy, muy fina entre secta y cultura o religión, ¿no? Me refiero, porque puede ser una nueva cultura o religión que esa persona quiera probar y esté cómoda, pero llega a ser una secta porque tenga esas características de que le estoy llevando fuera de su zona de confort, pero en realidad es como... Todo depende de lo que hemos dicho antes, de la persuasión coercitiva. Claro, Si se dan esas técnicas de persuadir a la persona y manipularla, sí. Religión, vamos a ir dejándolo. También hay un tema que no hemos tocado, pero que solemos ver y mucho, que es el tema económico. No lo hemos tocado, es verdad. El mayor consejo que a mí me han dado en mi vida es: si quieres investigar algo, sigue el dinero. Sí. Averiguas todo. Todo. Sigue el dinero. Si pago una religión tienes que pagar membresía, mal. Como hemos visto, membresía, ahora un curso, luego un retiro, luego un droga. Y todo el Sí, sí. rato pagando, raro. Raro, mal. Mal. Y si encima te incitan / obligan a que traigas a más gente para que sigan pagando, O incentivos de si traes a X personas te pagamos tal, Recompensas. o te cuesta menos la cuota tal. Eso son cosas raras que dices tú en un grupo normal o comparándolo con la religión que has dicho antes, no hay comparativa, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso es. entonces ahí hay que seguir el dinero y seguir lo que se llama proselitismo, que es buscar cada vez y más gente para aumentar la pirámide. Al final es un esquema Ponzi, Eso es. pero más desarrollado. Entonces, eso hay que verlo mucho, el tema del dinero. Es que es bastante interesante, pero yo no he tocado nunca
como tal sectas, ¿sabes? Porque, o sea, aquí tengo algunas preguntas, pero ya las hemos ido resuelto con el paso. ¿Cuáles son las señales de alerta o indicadores clave que ayuden a identificar la influencia de estos grupos? Son muchos. Claro. Ver, son un montón. Depende Es que depende de cada uno. Depende de cada uno. Sí, Podemos... depende de la secta, o sea, también depende del grupo coercitivo lo que pida y lo que no. Según lo que pida, o sea, si es un grupo coercitivo que va más por lo económico o va más Espiritual. por espiritual o que va más por Deporte, o lo sí, que sea. deporte o índice de índole sexual, porque sean un poco pues así, depende. La técnica va a ser diferente. Los indicios, las red flags van a ser diferentes. Normalmente tenemos indicadores que siempre se suelen cumplir, ¿no? Siempre decimos lo mismo, que es el mismo perro pero con un diferente collar. Como hemos dicho antes, el tema del lenguaje, las prácticas sexuales, bien por mucho o bien por poco. Yo invito a los que nos, bueno, nuestros, es que no sé si son oyentes o... Sí, nuestros oyentes que investiguen la Escuela de Yoga de Buenos Aires para todo el tema de la sexualidad. No voy a hacer spoiler. Bueno, pues ya sabéis. La Escuela de Yoga de Buenos Oyentes. Aires. La Escuela de Yoga de Buenos Aires, de Juan Escuela Percoles. de Yoga de Buenos Aires. A ver lo que os vais a encontrar por ahí. Entonces, la sexualidad también es algo importante. Todo lo que hemos hablado, dinero, búsqueda constante, presencia de la persuasión coercitiva y una serie de red flags que al final tenemos que ir estudiando, ¿no? Eso es. Al final es cada grupo tienes que ir buscando con la lupita a ver qué encuentras. Y eso es lo que os gusta. Hombre, por supuesto. Sí. Eso es lo que os gusta. Bueno, dejando de lado las sectas, no sé si queréis hablar algo más de sectas. Sé que tú te... Yo podría estar horas, así que córtame. Yo así destacable, en principio he querido tocar algo sencillito para que nos comentes. Luego también, pasando a otro lado, tengo entendido que vais a ser profesores de un curso. ¿No? Entiendo. Sí. Vale. Lo vamos a hacer. ¿Y de qué va a tratar? Pues toma otra vez. Sí, es un poco del análisis de grupos coercitivos, ¿no? Me las he llevado micrófono. Para ti. Va a ser analizar los grupos coercitivos como lo hacemos nosotros. Algo que ver con las sectas. Sí. Grupo coercitivo y secta lo mismo. Vale. Bueno, pues algo que ver, me refiero para que lo sepan. Sí, sigue llamando. Sí, a ver, secta es como lo coloquial, pero no está bien decirlo. Grupo coercitivo. Eso es. Exacto. Vale. No está Lo que bien. acabamos de hablar, pues ellos van a ser profesores, van a hacer un curso, van a sacar un curso sobre análisis de grupos coercitivos. Análisis. Desde la perspectiva de la criminología. Claro. Hombre, claro, desde lo que son expertos ellos. Me parece interesante. Por eso quería tocar primero lo que son los grupos coercitivos. Sí, de hecho que básicamente en ese curso lo que vamos a intentar es enseñar un poco lo que hemos hablado aquí, ese análisis, lo que nos ha preguntado, oye, ¿y cómo se identifica a una secta y qué técnicas hay que usar? Entonces creemos que estamos bien documentados y bien informados para dar ese feedback a nivel de curso para que la gente tenga un poco de conocimiento de los grupos coercitivos. Pues el curso lo vais a tener aquí abajo enlace, voy a poner enlace en el que todavía está próximamente. Podéis poner el correo electrónico, registraros y os avisaremos cuando esté disponible, porque ellos son los mentores, son los profesores, los creadores, y me parece muy interesante porque es ampliar la información que hemos hablado ahora mismo sobre grupos cognitivos o sectas, hablando coloquialmente. Ellos os van a enseñar a analizar esos grupos cognitivos. Y van... ¿De cuántas horas más o menos? ¿Sabéis? 150 a 180 más o menos. 150 horas, de que ya estáis haciendo hueco antes de verano o en verano. Y 150, ostras, pues mira, pues sí que tenéis contenido. Hombre, hay sorpresitas. Hombre, vamos a traer a gentecilla también que sabe. Vale, pues entonces tenéis abajo la descripción, os lo dejamos abajo y tenéis podéis poner el correo electrónico para registraros. Tengo aquí también qué retos y complicaciones surgen en la práctica a la hora de intervenir o desarticular grupos coercitivos. Joder, se me va.
¿Qué retos y complicaciones surgen en la práctica? Hombre, yo creo que depende de cada grupo, tiene unas herramientas u otras, un protocolo, ¿no? Porque como hemos dicho, hay Sí, sexual, hay uno que es sí. A más ver, cada, natural. respondiendo un poco a la pregunta, cada reto es intentar que las víctimas que se sientan de ese grupo coercitivo, sacarlas de ahí, ¿no? O sea, yo creo que al final el reto sería un poco disolver el grupo coercitivo y siempre y cuando haya delito o alguna conducta antisocial y sobre todo a las víctimas sacarlas de ahí, que al final es un entorno que no es Claro. normal, por así decirlo. Y complicaciones, pues lo que hemos hablado antes de los límites, de cuando ya no podemos hacer nada porque la persona que está dentro, por su propia voluntad, quiere estar ahí, ahí ya es que no podemos intervenir. Eso es. Entonces, un poco el reto, abolir un poco la secta, el grupo y la dificultad en los límites que tenemos. Claro. Grupos cognitivos. Y te ha empezado a gustar a base de él, Sí, imagino, a llamar la base de él al atención. final me ha llamado la Hombre, atención y he dicho, pero ¿este mundo qué es? sí, sí. Porque es verdad que yo estaba súper desinformada totalmente. Y Wow. gracias a él ha sido que, o sea, ya me ha adentrado en un mundo. Le he metido en la Sí, secta. sí, brutal. Ahora soy Sí, yo sí, el que os tengo que eso es. analizar. Sí, sí, o sea, brutal para analizar y de verdad que cuanto más sepa la sociedad de esto, muchísimo mejor. Ostras, qué bueno, ¿eh? Oye, pues mira, se especializan en sectas y en grupos cognitivos. Diría yo, porque cada vez los dos están ahí más. Sí, sí, Y no, al mira, final esto es... Cuando pasas tanto tiempo con una persona, Sí, al final te... yo termino diciendo quillo, ¿sabes? Sí, es que mi acento no lo puedo evitar. Y aquí me corto, pero... Entonces, no te cortes, hombre. no te cortes, mujer. Si al final aprendes de la persona. Claro. Más que yo, si me permites, voy a halagarla un poco, porque hacemos un muy buen equipo. Yo que soy más demonio de Tasmania y ella más tranquilota, yo creo que nos complementamos muy bien y sí que me gustaría decir en público que mejor compañera no he podido tener. Qué guay. Gracias. Gracias, compi. Sí, la verdad que hacemos muy buena simbiosis y desde el principio, o sea, pero porque sinceramente creo que es natural. Entonces, cuando las Correcto. cosas son naturales y fluyen, las cosas salen bien. Y si lo importante es tener el mismo punto de vista, tanto de presente como de futuro, pues al final va todo rodado. Y ya te digo, hay cosas suyas que a nivel profesional, como el tema de la secta, que al final me han ido gustando a mí. O sea que al final es ir de la mano los dos con la misma idea. O sea que es genial. Yo creo que hacemos un equipazo No también. se fuerza nada nunca, todo es fluir, Eso es, todo es, ya está. en cualquier ámbito. Sí, sí, sí. Oye, pues me alegro mucho de que hagáis un buen equipo. Yo cuando os conocí, la verdad es que me encantaste. Dije, joder, qué chicos, qué, qué buena gente, qué buena persona. Y eso dice mucho, ¿no? De alguien, de los dos. Nos abrieron sus puertas, su despacho, nos lo enseñaron. Y yo encima venía con un amigo que ni conocía de Es nada. verdad. Ah, hala, venga. Vamos para Y adentro. nada, y todos para adentro y nada, muy bien. Estuvimos tomando algo también antes de eso. Y, joder, y la verdad es que desde ese hemos hablado muy poco porque hemos estado ambos muy A liados. tope, sí, sí. Hemos estado a tope, pero bueno, eso es interesante, eso es bueno. Eso Y es eso es que bueno, estamos si no- entretenidos y hacemos lo que nos gusta. Que Eso para es. eso hemos venido, a vivir, a disfrutar, la verdad. Me gustaría que dierais algún consejo a alguien que haya terminado criminología. Sí. Pues... Empiezas tú, empiezas tú. A ver, yo sinceramente hablo por lo que yo he vivido, ¿vale? Mi experiencia. Creo que os diría que vierais un poco la vista atrás de lo que más os ha gustado. Sinceramente, no, o sea, a mí hubo una vez una persona que me hizo esta pregunta y siempre la he llevado a cabo en mi día a día. ¿De qué te gustaría saber muchísimo hasta el punto de que la gente solo te pudiera preguntar a ti, porque eres la que más sabe? Entonces, al final, con esa pregunta tú vas buscando qué es lo que realmente te gusta y cuando de verdad encuentras lo que realmente te gusta, es que te sale todo
Te sale todo natural, te sale con ganas, te sale con ilusión y te cuesta mucho. Yo lo digo porque empecé al principio con la idea de policía, de guardia civil, por el hecho que al final me ha llevado a este fin de investigar, de aprender de delitos, de aprender de delincuentes, de aprender a ayudar a las víctimas, y al final he encontrado la profesión que me lleva a ello. Y al final me he ido por lo que de verdad me gusta, no por lo que al principio pensaba de, venga, ¿hasta dónde puedo llegar? Tal. Y yo creo que a pensar en lo que realmente os gusta y en lo que realmente os gustaría saber muchísimo. Y ahí tenéis que ir. Yo les diría que no hay nada mejor que colaborar y hacer contactos con otros criminólogos. Que no está nada mal seguir consejos, no está nada mal preguntar, quitarse la careta de la vergüenza, porque eso no lleva nunca a nada. Estar pendiente también de cuáles son las tendencias de hoy en día. Por ejemplo, tenemos en criminología se habla mucho del fraude y de análisis de inteligencia, por ejemplo, que es donde más empleo hay. Y sobre todo derribar el mito de que el criminólogo no tiene trabajo, que eso se ha hablado muchísimo en la carrera. Eso es un mito completamente. Absolutamente todos los criminólogos con los que trabajamos trabajan de criminología, o al menos la mayoría. Por un lado, por otro, porque hayan hecho más formación, menos formación, pero todos trabajan de criminología. Entonces, ese mito de soy criminólogo, no tengo trabajo, hay que derribarlo ya. Y alentar a la nueva generación de criminólogos a ayudarles a buscar trabajo, darles herramientas para que lo busquen y para que se busquen la vida también. No hay que desalentar, hay que alentar. Eso es. No, me ha parecido muy interesante ponerte en contactos del mismo sector, gente del mismo sector. Y eso es muy importante en LinkedIn. Os vamos a poner abajo los LinkedIn de ellos, el despacho, en el que podéis poneros en contacto con ellos también, por si alguno pues sale recientemente de estudiar y pueda contactar con ellos para resolver alguna duda, lo que sea. Y también hemos estado comparando durante la entrevista o la tertulia criminología, criminalística, ¿vale? ¿Hay algún beef entre los sectores? ¿Hay algún beef que os tiráis entre vosotros? O sea, a los criminólogos, a los criminalísticas, o eso es más al estudiar o algo. Yo creo que eso es más al estudiar. Al estudiar, ¿no? Sales. Sí, claro. A ver, yo creo que una vez sales y ya eres... Ya sabes lo que ya es. sabes, claro. Porque al principio dices Claro, como no sabes... Yo creo que al estudiar se engloba todo el mundo el CSI. O sea, el CSI es lo que más vas a escuchar en una carrera de criminología, porque todo el mundo hace referencia al CSI. Y ahí se mezcla conocimientos y se engloba todo. Criminología, criminalística, todo. Pruebas, quién coge las huellas, un criminólogo o un criminalística, quién hace qué. Entonces, yo creo que a la hora de que tú vas estudiando... confundes, pero ya una vez que estás formado, ya has salido del huevo, ya sabes perfectamente lo que hace un criminólogo, a diferencia de lo que hace un criminalística. Y es más... Criminalista. Criminalista, Es que te perdón. sigues liando. Sí, Yo sí, también, sí. Yo también. Entonces, es más, yo creo que una vez que ya sales, al revés, trabajamos juntos, porque muchas veces Claro. puntos de la investigación se necesitan. Ese nodo. Tenías ese nodo para saber el arma o lo que sea, Todo. la huella, Sí. que sois criminalista. Y vosotros que tenéis todo lo demás. Somos criminólogos, eso Qué es. bueno, qué bueno. Sí. Oye, pues un placer. La verdad, ¿queréis añadir algo más? Nosotros no, nosotros ha sido al revés. Agradecimiento y placer por esta entrevista, por esta tertulia, por esta conversación, llamémoslo como Claro. queramos. Hemos estado súper a gusto y de verdad que gracias porque Ciberín también nos ha abierto las puertas desde el minuto 1. A los dos, somos los 4 jóvenes, así que cada vez que nos vemos con muchas ganas, cada vez que conversamos para intercambiar ideas o cualquier cosa, y sobre todo nos hemos ayudado mutuamente desde el principio, así que es de agradecer que haya Sí. empresas jóvenes que se dediquen a esto y que vean que los jóvenes podemos hacer 1.000 millones de cosas y que somos mejores. y valemos. Y mejores, Eso es, que cuando alguien monta una Eso es. startup, una empresa, no hay que mirar enemigos, hay que aliarse Eso con todos es. porque ahora hay tantas que no puedes competir en ese sentido.
Y no es que... Es que lo bonito también es ayudarte a crear sinergias y crear, al fin y al cabo, buen rollo y oportunidades, proyectos juntos, que al fin y al cabo es lo bonito de todo, de todos los sectores. Crear un camino, y si te juntas con buena gente también y podéis crear otra ramita de criminología, otra de criminalística, oye, pues mira, y ellos van a crear pues una de grupos coercitivos. Yo creo que lo más importante es no ponernos piedras en el camino. Eso es. Nosotros somos jóvenes, no estamos aquí para quitarle el pan a nadie. Estamos para ganarnos nuestro pan y nos lo estamos ganando. Cueste más, cueste menos, lo estamos ganando. Y esto de todo este de rivalidades son tonterías. Estamos aquí para ayudarnos entre todos. Encima, una carrera que tanto cuesta como la criminología, otra que la criminalística que tal baila, estamos aquí para ayudarnos y no para ponernos piedras en el camino. Eso es, pues nos vamos a llevar eso. Así que os deseo lo mejor. Espero que os haya gustado estas dos personajes que he traído, que la verdad es que lo he disfrutado. Muchísimas gracias por venir a la invitación, la verdad. Ha sido bastante difícil porque ellos tienen la agenda apretada y es que esos que se lo están pasando bien. Sí. Vamos. Así que nada, gracias. Voy a dejar abajo el LinkedIn, el correo electrónico, lo del curso, y para más información pues le habláis a ellos directamente. Así que nada, nos vamos a la siguiente. Chao, chao.